y vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Yo sé, hermanos, que estamos en Viernes Santo. Nos vamos a regresar un poquito a la noche en que Jesucristo instituyó el sacramento de la Cena del Señor y ese maravilloso discurso en el aposento alto. Y vamos a ver uno de los logros de la cruz del Calvario. Pero quiero que lo veamos a la luz de este hermoso pasaje en donde el Señor Jesucristo le recuerda a los cristianos sobre la hermosa morada que les espera en el cielo. Por eso este sermón le titulé La morada que nos espera. Y hoy, hermanos, entre otras cosas, vamos a recordar una de las verdades elementales de la vida que muchas veces evitamos: la realidad de que nos vamos a morir. Decía Víctor Hugo, el poeta francés, que todos nosotros estamos condenados a muerte, pero con indulto indefinido. Y eso es verdad. No sabemos cuándo, pero el Señor nos va a llamar a su presencia. El Señor Jesucristo está a punto de morir por su pueblo, está a punto de morir por los suyos, como lo vimos el día de ayer. Y esto va a generar mucho desaliento y hasta perturbación en los discípulos. Muchos de ellos habían dejado todo para seguir a Cristo. Y ahora Cristo acaba de anunciar todavía con más claridad, no es el primer anuncio que Cristo hace sobre sus padecimientos en la cruz, pero acaba de anunciar aún con más claridad qué es lo que le va a pasar y cómo le va a pasar. Entonces quiero que antes de que veamos estos versículos, recuerden un poco el diálogo del capítulo 13. Yo les decía el día de ayer que del capítulo 13 al capítulo 16 o 17, del capítulo 13 al capítulo 17 del Evangelio de Juan, lo que nosotros encontramos es lo que se conoce como el lugar santo en el Evangelio de Juan. Es el lugar más íntimo de Jesucristo con los apóstoles, el lugar más íntimo de Cristo con los discípulos. Y hay una diferencia entre el capítulo 13 y el resto de los capítulos. El capítulo 13 es un diálogo, el capítulo 17 es también un diálogo. En el capítulo 13 Jesucristo dialoga con los discípulos. Vemos de hecho el capítulo 13 marcado por 6 interrupciones que le van dando la pauta a las respuestas de Cristo. 6 interrupciones que le van dando la pauta a las respuestas de Cristo. Por ejemplo, Pedro dice: ¿cómo tú, siendo Señor, me lavas a mí, ¿no?, los pies? Entonces, este tipo de interrupciones nos plantean que el capítulo 13 del Evangelio de Juan se presenta como un diálogo, y en el capítulo 17 es otro diálogo, pero es un diálogo unilateral que Cristo tiene con el Padre, es la oración sumo sacerdotal. En medio, en el capítulo 14, 15 y 16, nosotros encontramos, más que un diálogo, encontramos un discurso. De hecho, en estos 3 capítulos solo hay 4 interrupciones. Vean la diferencia. En el capítulo 13 hay 6 interrupciones que dan pauta a Cristo para dar alguna respuesta. En los otros 3 capítulos, capítulo 14, 15 y 16, solamente hay 4 interrupciones, lo que nos presenta un gran discurso. Más que un diálogo, es un discurso. En el capítulo 14, Jesucristo va a consolar a los discípulos. En el capítulo 15, Él va a exhortarlos. ¿Recuerdan? Capítulo 15, permanezcan en mí. Todo aquel que en mí no permanece es cortado y echado fuera. El que en mí permanece, y lo dice Cristo, ¿no? Y mis palabras permanecen en Él, pueden pedir todo lo que quieran y les será hecho. Cristo va a exhortar a los discípulos en el capítulo 15. Después, en el capítulo 16, Jesucristo va a dar una serie de predicciones sobre lo que los discípulos van a sufrir en el futuro. Y en el 17, el Señor Jesucristo va a interceder por ellos, dialogando directamente con su Padre, en la oración sumo sacerdotal. Ahora, el capítulo 14 es un capítulo de consuelo. El capítulo 14 es un capítulo de consuelo. ¿Por qué tienen que ser consolados los apóstoles? Porque van a perder a su maestro. De hecho, Cristo acaba de anunciarles que Él va a ser traicionado por uno de ellos. Esto ya rompe su corazón. De hecho, los apóstoles son incrédulos ante la idea de que uno de ellos sería el traidor. Esto les cayó como un balde de agua fría. Estando a la mesa, Cristo dice: es cierto, les digo que uno de vosotros, después de que lava los pies,
inmediatamente después de lo que estudiamos ayer, Cristo dice, de cierto les digo que uno de vosotros me va a entregar. Y se refiere a Judas. Y los discípulos dicen, ¿no? O se preguntan, esto no lo vemos en el Evangelio de Juan, pero esto lo vemos en el resto de los evangelios sinópticos, que incluso llegan a preguntarse, maestro, ¿seré yo? Incrédulos ante la posibilidad de que alguno de sus amigos fuera capaz de hacer eso. Prefieren mirarse a sí mismos y cuestionarse a sí mismos antes que creer que uno de sus amigos fuera capaz de traicionar a Cristo. Pero uno de los dos se iba a traicionar a Cristo y ahí estaba Judas. Después Judas sale de la casa para entregar a Cristo. Dice el texto que cuando Judas sale, esto es conmovedor. Dice que cuando Judas sale, era ya de noche. Me parece que hay pocos versículos en la Escritura que sean tan simbólicos como ese, porque no solo era de noche en la calle, sino que era de noche en el corazón de Judas. Cuando Judas sale de la casa, se aparta de la luz. No había nada especial en el aposento alto. Y por más que fuera de noche en Jerusalén, siempre hay por ahí una que otra lumbrera. Pero la luz del mundo estaba en el aposento alto. Y creo que eventualmente el corazón de cada uno es manifiesto. Esto va a perturbar a los discípulos. Estoy tratando de contextualizar esto sin predicar el pasaje anterior, solo para que entremos a las palabras de Cristo, Juan 14:1, al capítulo del consuelo en el aposento alto, de la mejor manera. Porque quisiera que se ubicaran en el lugar de los apóstoles cuando Cristo dice, no se turbe su corazón. El asunto es que no hay nada especial en el aposento alto, sino la presencia de Cristo, quien es la luz del mundo. Y dijo Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero es claro que Judas nunca la tuvo. Por eso dice el texto que cuando salió de la casa era ya de noche. Aunque es cierto que se acercaban ya a la madrugada. Era noche en el corazón de Judas, porque nunca alumbró en él la luz de Cristo. Y aunque estuvo un tiempo con los apóstoles, su cuerpo eventualmente estuvo donde estaba su corazón desde el principio, como la mujer de Lot, que volteó para atrás, porque aunque sus piecitos estaban ya fuera de Sodoma y de Gomorra, su corazón seguía en ese lugar, donde estaban los compadres y las comadres, y quién sabe qué tanta cosa dejó ahí, ¿no? Y ella volteó ante el primer impacto de lo que sea que haya quemado Sodoma y Gomorra, porque le dolió en su corazón. Y Judas fue a donde estaba su corazón, a las tinieblas de la noche. Y los que quedan en casa están con Cristo, pero no deja de doler cuando alguien da ese tipo de pasos y se aparta de la comunión. Entonces, en primer lugar, los apóstoles van a tener algo de confusión por lo que está sucediendo, por el anuncio de la negación de Judas. Después el Señor Jesucristo ratifica, un poco más de tiempo ya no estaré con ustedes y a donde yo voy ustedes no pueden ir. Entonces vean la segunda cosa que puede tener a los discípulos un poco perturbados y desconsolados. Cristo les ha llamado a seguirle y muchos de ellos dejaron mucho. Mateo tenía un buen lugar ahí, ¿no? Era un tributario y tenía un buen lugar tenía un buen puesto en el SAT, ¿no? Y agarraba y tenía una carrera se proyectaba para una carrera próspera como publicano, pero cuando Cristo le llamó, Mateo dejó el banquito de los tributos públicos y siguió al maestro. Juan, Jacobo, Andrés, Pedro, dice la Escritura, dejaron la barca y las redes. Judas, el celote, dejó su carrera
política de choque para seguir al Señor Jesucristo, y así cada uno de los apóstoles determinaron seguir a Cristo hasta donde Cristo los iba a llevar. Pero ahora, llegando al momento más íntimo del ministerio de Jesucristo, cuando Cristo es más popular que nunca antes, porque Cristo ha sido recibido triunfalmente y todavía no es rechazado por todo el pueblo. De hecho, el pueblo apenas va a pedir a Cristo en lugar de Barrabás. Entonces, el ministerio de Cristo es un ministerio próspero y popular, pero Cristo les dice a los muchachos, ¿no? Ahora, a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir. Más adelante Cristo les va a recordar que le seguirán después, haciendo referencia tanto al tipo de muerte con que él iba a morir. No le iban a seguir a la cruz en ese momento, aunque Pedro se va a jactar de eso, no le van a seguir a la cruz en ese momento, pero después van a seguir a la cruz. Y tampoco pueden ir al cielo en ese momento porque tienen que evangelizar al mundo. Pero después de morir por Cristo llegarían al cielo. No obstante, de manera inmediata, esto también desconsuela el corazón. No sé si decir desconsuela sea correcto, pero esto perturba el corazón. Esto perturba el corazón. Y hay una tercera cosa que perturba el corazón, que Pedro, siendo un cabecilla entre los apóstoles, va a negar al Señor Jesucristo. Aunque él dice que le va a seguir a donde quiera que él vaya, el Señor Jesucristo le deja claro a Pedro que eso no es verdad, que de hecho él lo va a traicionar antes del cantar del gallo. Entonces son varias cosas que tienen a los discípulos un poco confundidos en el momento de la Santa Cena, y es menester que Jesucristo, Juan capítulo 14, versículo 1, les diga: no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Oremos, hermanos, y estudiemos este breve pero profundo texto. Señor, muchas gracias por tu palabra, por estos hermosos versículos que nos recuerdan a dónde vamos. Ponemos, Padre, nuestros corazones y mentes delante de ti, suplicándote que tu Espíritu Santo ministre nuestros corazones y transforme nuestra manera de pensar acerca del cielo, y nos ayudes a recordar que ese, al ser el destino final de los cristianos, es lo más hermoso que podemos esperar. Gracias por tus promesas, por cada una de ellas, y porque al morir en la cruz sellaste para nosotros la posibilidad de recibirlas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El anuncio de la partida de Cristo entonces conmociona a los discípulos. Pedro es representativo de ello. Cristo sabe que lo que él acaba de decirles y lo que acaba de pasar les inquietó, y quiere levantarles el ánimo, dándoles esperanza. Hermanos, es tan necesario hallar esperanza cuando el futuro parece sernos desfavorable. Y la esperanza de los discípulos viene a ser también nuestra esperanza. Podemos aprender y aplicar lo que ellos aprendieron y aplicaron, porque como cristianos todos compartimos los mismos motivos de esperanza, siendo la esperanza de la vida eterna, del cielo, del paraíso, la principal y más grande esperanza de todas. Jesús, en su infinita misericordia, consuela los corazones que están afligidos. Ahora noten aquí algo importante, hermanos. Jesucristo en el capítulo 13 fue el encargado de decir la verdad a los discípulos, verdad que los incomodó y los inquietó.
Es cierto que la verdad incomoda e inquieta, pero vean cómo Jesucristo también en el capítulo 14 va a ser el encargado de consolarlos. Esto revela, hermanos, siempre revela que aunque la verdad afecte nuestra condición actual y nos duela, la verdad de la palabra también nos otorga consuelo. Y estas son las bendiciones de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para inquietar el corazón más duro y romper el corazón más duro. Pero esa misma palabra, la misma palabra, no otra palabra, la misma palabra tiene el poder para consolarlo y aquietarlo. Y vemos a Cristo en el capítulo 13 diciendo una verdad que inquieta y en el capítulo 14 diciendo una verdad que consuela. Y ese es un buen consejo para todos los predicadores y los aspirantes a la predicación. La verdad de la palabra de Dios cumple diferentes propósitos. Uno no solo predica para inquietar a los oyentes, sino también para consolarlos. Y ese ejemplo lo tomamos de Cristo. En su omnisciencia, Jesús conoce la condición íntima de los discípulos y va a darles todos los motivos de esperanza que ellos necesitan. Ahora en Juan capítulo 14 encontramos por lo menos 4 motivos de esperanza que tienen, pero nos vamos a centrar en este que es el principal, está la cabeza de la esperanza, que es la esperanza de la vida eterna, la esperanza de una morada en el cielo. ¿Qué morada nos espera a los cristianos? Y esto es consolador para el corazón, que esté turbado, agitado, distraído, inquieto por cualquier cosa que le aflija en esta tierra. Ven el versículo 1, Cristo dice, no se turbe vuestro corazón. Otra vez, hermanos, Cristo ve el corazón de tal manera que Jesucristo habla acerca del corazón. Él sabe dónde se asientan las emociones profundas de los discípulos y se refiere justamente a esa condición cuando dice, no se turbe vuestro corazón. Recuerden que en la Biblia el corazón es el centro del control del hombre. De hecho, nosotros vamos a encontrar el corazón como una palabra que se ocupa intercambiablemente con el alma o con el espíritu, con el ser interior del hombre. Cuando se habla del corazón, se habla de lo que el hombre es, de lo que al hombre le motiva, de lo que el hombre siente, de lo que al hombre le apasiona. En la Biblia se nos llama a amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y más que hablarnos de 4 cosas distintas, se nos está hablando del todo de lo que conforma el hombre, siendo el corazón lo primero. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque el corazón va a ser algo así como el centro de control del hombre. En el corazón se asientan la voluntad, los pensamientos, las intenciones, así que el corazón va a ser sinónimo de lo que el hombre es. Y así vemos el corazón como un símbolo prominente en las Escrituras. Allí están los afectos. Ese es el ser interior. Y el corazón de los discípulos está turbado. En el griego la palabra es agitado, sobrecogido. En el aposento alto el ambiente estaba tenso. No sé si ustedes lo saben o lo han estudiado, pero esto es física, es verdad, y se ha estudiado de esa forma. Pero cuando uno dice se puso tenso el ambiente, es probable que las palpitaciones del corazón de la gente que está en un lugar hayan disminuido o se hayan agitado. El corazón emite cierta frecuencia y se hace perceptible en el ambiente cuando los corazones están alegres o cuando los corazones están inquietos. Entonces el ambiente se torna de cierta forma y bien podemos decir que en el aposento alto el ambiente estaba tenso. 11 de los 12 corazones que estaban ahí, porque Judas ya no está, quedan 12 corazones, antes eran 13 corazones, ahora quedan 12, y 11 de esos 12 corazones están agitados, están turbados por la salida de Judas y el anuncio de la partida de Cristo y de la inminente traición de Pedro. El sentimiento no era menor. De hecho, la palabra griega tarazo, que es la palabra que se ocupa aquí,
Habla de una agitación interna, emocional y física, que es fuerte. Los corazones palpitaban rápido, sienten algo de ansiedad. Hay vacíos estomacales. Quizás están inapetentes, lo cual no es prudente en la noche de la Pascua. Que se te vaya el hambre no está bien, porque tienes que comer al cordero. Y Cristo va a consolarlos para que se tranquilicen. Les dice, no se turbe su corazón. La expresión no se turbe se encuentra en griego en modo pasivo. ¿Qué significa un verbo en modo pasivo? Un verbo en modo activo indica que alguien hace la acción. El modo pasivo indica que alguien recibe la acción. Cuando el texto dice no se turbe su corazón, lo que Cristo está diciendo literalmente es no dejen que estas circunstancias los perturben en el corazón. Había algo externo que estaba causando la angustia de los discípulos. Ellos no estaban angustiando, ni se estaban angustiando a sí mismos, sino que realmente se estaban angustiando por las circunstancias. Y Cristo dice, no se turbe su corazón. Es como si Cristo dijera, no dejes que nada de lo que va a pasar te inquiete. Hay sin duda, hermanos, en el porvenir muchos motivos de turbación. Y más en el tiempo en que vivimos, estamos tan enterados de tantas cosas que sin duda lo que vemos venir o lo que imaginamos que puede venir para nosotros, para nuestras familias, para nuestro mundo, para México, para etcétera, puede generar perturbación en el corazón. Pero recuerden estas palabras de Cristo, no dejes que nada de lo que va a pasar inquiete tu corazón. Y esto Cristo no lo dice a modo de sugerencia, sino a modo de orden. Es como cuando Pedro dice en 1 Pedro capítulo 5, echen toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Nada va a cambiar el cuidado de Dios. Dios te ordena que confíes en Él. Y Cristo ordena a los discípulos que no dejen que las circunstancias del porvenir los perturben. Porque hay mayor fuerza en Él, en su palabra y en sus promesas, que en las circunstancias que más nos preocupan. Ahora quiero que vean aquí una tierna nota pastoral. Cristo está a punto de ir a la cruz. ¿Ustedes creen que Cristo no está angustiado por eso? Bueno, la respuesta la tenemos en el Getsemaní. Cristo estaba orando vehementemente al Padre para que le librara de aquella hora si fuera posible. Y dice la Escritura que incluso sudaba como gotas de sangre. También dice el texto que cuando Cristo anunció la traición de Judas, Él se conmovió en el espíritu. Es decir, Cristo mismo está afligido por las cosas que van a venir. Pero vean, hermanos, qué hermoso es este texto y qué notas de la tierna pastoral de Cristo, que nos enseña que aunque Cristo está por enfrentar la cruz y Cristo está angustiado, Él sigue consolando a los demás. ¿No es esto una muestra más de un lavamiento de los pies, como lo vimos ayer? Que aún Cristo, siendo el que debía ser consolado por los apóstoles, como Él se los recrimina en el Getsemaní, yo les pedí que oraran conmigo un ratito y no pudieron. Quizás esperando Cristo el consuelo de sus amigos, Él no deja de consolarlos a ellos. Y así deberíamos ser todos los pastores y todos los líderes. Sin duda, hermanos, hay cosas que nos afligen. Aquí me refiero a los pastores, a los líderes, a los maestros. Pero la iglesia no gira en torno a ti. Y aunque afligido y turbado, tu trabajo es seguir consolando a la grey de Dios. Aún está el elemento de la fe como la solución primaria ante la ansiedad. Vean cómo Cristo dice, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también
en mí. Cristo dice, en lugar de estar ansiosos, recuerden en quién, no solamente en qué han creído, sino en quién han creído. Creen en Dios, crean también en mí. Escuchen, ahora Cristo les dice a los discípulos cómo pueden vencer la ansiedad que están sintiendo en ese momento. No es huyendo o evadiendo como se arregla el corazón y se encuentra la paz, es creyendo y recordando en quién han creído, en el Padre y en el Hijo, en su palabra, que es muy cierta y muy buena. Entonces vemos en este texto de boca misma del Señor Jesucristo que el remedio para la ansiedad es la fe. Que la ansiedad es un problema de fe y es un pecado que se arregla con arrepentimiento y confianza en Dios. Y ven cómo Cristo es bien claro. No es la fe en líderes políticos que nos parezcan convenientes. No es la fe en la medicina, ni la fe en la terapia. No es la fe en uno mismo, ni la fe en la familia, ni la fe en la iglesia. Es la fe en el Padre y en el Hijo y en su bendita palabra. Aquí también, hermanos, encontramos cómo Juan da un duro golpe contra el epicureísmo y el estoicismo de la época, que por cierto hoy día se está poniendo de moda el estoicismo también. A los hombres se les está enseñando a ser estoicos para vencer la ansiedad. Pero no es la forma en que los cristianos hacemos las cosas. Verán, en el epicureísmo y el estoicismo, sin meternos mucho en eso, pero investiguenlo, es interesante. Uno de los aspectos elementales de lo que busca el estoico o el epicureo es encontrar la paz, ser ecuánimes, herméticos ante las circunstancias de la vida, pero ¿saben por medio de qué? De la resignación. ¿Y a qué se resigna el epicureo? Se resigna ante el amor de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el epicureo piensa que a Dios no le importa en absoluto lo que le pase al hombre y que los dioses son completamente indiferentes. Por tanto, resignarse ante esa realidad y aceptar el porvenir es la forma correcta de vivir. Pero Cristo aquí nos dice que hagamos una cosa completamente diferente, que nosotros confiemos en el amor de Dios y descansemos en el hecho ciertísimo de que Dios cuida de nosotros, de que Dios nos ama, de que Dios nos bendice, de que Dios nos protege y que se relaciona con nosotros de una manera personal y pastoral, de que Dios tiene cuidado de sus hijos. La fe echa fuera el temor. La fe se ancla en la palabra de Dios y da calma al corazón turbado. Por más común y normal que sea, la ansiedad es un problema de fe. Por eso Cristo muchas veces, cuando los discípulos estaban muy ansiosos, cometieron muchas imprudencias cuando estaban ansiosos. El Señor Jesucristo les decía, ¿por qué tienen tanto miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué están tan ansiosos, hombres de poca fe? Les da algunas lecciones acerca de la fe y dice, no se comporten como los incrédulos, como los gentiles, como los paganos. Ellos buscan ansiosamente estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad antes de que ustedes siquiera lo pidan. Cristo recuerda a los discípulos sobre el cuidado del Padre y todo tiene que ver con la fe. Entonces, por más normal que sea o común que sea, la ansiedad es un problema de fe, es un error en el enfoque, es un desacierto en cuanto a nuestros pensamientos en Dios. Por eso, hermanos, si algo debemos de cuidar en esta vida es lo que pensamos acerca de Dios. Podemos pensar muy bien acerca de las circunstancias, pero si no estamos pensando correctamente acerca de Dios, vamos a ceder ante la ansiedad y vamos a perder muchas batallas espirituales, porque nuestros pensamientos acerca de Dios pueden no ser correctos.
Pero los pensamientos correctos acerca de Dios nos ayudan a vencer la ansiedad. Cuando Cristo mira a un corazón agitado, no lo manda a la farmacia, ni al circo, ni lo condena y lo echa fuera, ¿no? Son cosas comunes en nuestro tiempo, ¿no? Ves a alguien ansioso y lo mandas a que se entretenga, que se diga palabras bonitas frente al espejo. Yo qué sé. Pero Cristo vio el corazón y sabe dónde nació el problema. Y hablando al corazón le recuerda, ¿en quién han creído? Vean que es interesante que Cristo no habla de un cambio de planes para calmar el corazón de los discípulos. No hay un cambio de planes. El consuelo de Cristo no es, bueno, a ver, vamos a ver qué podemos hacer. Si quizás sea posible que Pedro no me traicione al cantar del gallo. No hay cambio de planes. La providencia es el decreto de Dios y se va a cumplir todo lo que Dios ha dicho que se tiene que cumplir. Y es interesante que no hay cambio de planes y no es la forma de Dios el darnos paz al cambiar sus planes. Judas está en marcha. Cristo morirá en unas horas. No obstante, pueden tener paz, porque Dios es confiable y porque está en control de todas las cosas, porque Dios es soberano. Por eso, antes de recordarles su destino, les recuerda en manos de quién está el destino. Por eso, antes de decirle la morada que les espera, les dice quién prepara esa morada. Han creído en Dios, crean también en mí. Y con esto también recuerda, por cierto, nota teológica, la unidad que existe en la divinidad entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, el Padre y el Hijo, aunque son dos personas distintas, son igualmente confiables porque son Dios. Eso es la paz de los discípulos. Ahora, elevando el gesto de misericordia, porque Cristo podría no haberles dicho nada acerca de la morada a la que van, y aún así el solo hecho de tener a Dios por Padre y a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador es suficiente para tener paz. Como nos pasa a muchos de nosotros, muchas circunstancias no sabemos qué va a pasar, pero el solo pensar en el Padre y en el Hijo y el gran consuelo que es que sea nuestro Salvador ya nos da paz, ¿no? Pero ahora Cristo va a elevar el gesto de misericordia al decirles además a dónde van. Porque antes dijo, ¿no? A donde voy ahora no me pueden seguir, pero ahora Él va a condescender en este asunto. Les va a decir después, cuando me sigan, a dónde van a llegar. Uy, hermanos, esto es tremendo, es hermoso, es muy hermoso. ¿A dónde van y a qué? Con esta respuesta deja claro que el destino suyo y de los discípulos es un gran motivo de esperanza. Vean, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar una para ustedes. Cristo va a ir a la casa del Padre, que es el cielo. Pedro le dijo, ¿a dónde vas? Y Cristo no respondió inmediatamente a esa pregunta de Pedro antes, pero ahora condescendiendo a la inquietud de los discípulos, lenguaje progre, ¿no? A la inquietud de los discípulos. El Señor Jesucristo les va a decir a dónde va. Y Él va a la casa del Padre, que es el cielo. Un lugar de permanente gloria y libre de corrupción. El cielo es la casa del Padre. Vean el Salmo 33, versículos 13 al 14. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Vean, desde los cielos miró Jehová. Y vean el versículo 14, ese es el lugar de su morada.
Entonces vean, los cielos, desde donde mires el lugar de su morada, los cielos son la casa del Padre. Vean Isaías capítulo 63. Versículo 15 dice, Jehová mira desde el cielo, es una petición que Isaías hace. Jehová mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Vean desde dónde pide Isaías que Dios mire desde el cielo, que es el lugar de su morada. Y es allá donde Cristo dice que va. Cristo va al cielo, al lugar de la morada de Dios, a la casa de su Padre. Porque dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vean, dice Cristo, voy a preparar lugar para ustedes. En este voy a preparar, Cristo ya está diciendo a dónde va. Voy a preparar lugar para ustedes. En ese sentido, hermanos, Cristo está revelando a los discípulos que esa separación temporal que van a tener ellos con Cristo tiene como fin una reunión permanente en un lugar donde no habrá más llanto, ni turbación, ni duda, ni dolor, ni muerte. Por eso en Mateo capítulo 26 Jesucristo prometió comer de nuevo con ellos la cena después de todos los padecimientos, no solo suyos, sino también de la iglesia. Cristo se va para preparar la morada que de otra forma nunca estaría disponible para ellos si Él no muriera por sus pecados en la cruz del Calvario. Ahora quiero que vean, hermanos, algunos detalles que encontramos aquí en este texto acerca del cielo, que por cierto se dice poco acerca del cielo, pero lo que se dice es suficiente para que lo anhelemos con todas nuestras fuerzas. Ahora, en este texto se nos dice que se trata de una sola casa que tiene muchas moradas. Cristo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora quiero que pongan atención al hecho de que sea una sola casa con muchas habitaciones, como si se hablara de una gran mansión con muchas habitaciones o con muchas moradas, dice Hendricks, en cada una con suficiente espacio para correr libremente. Es uno de los pocos textos que detallan el cielo y el detalle predominante es este. Hay un lugar espacioso y amplio, listo para recibir. Un lugar listo para recibir a todos y cada uno de los creyentes. Y todos los creyentes habitarán en unidad, integrando una hermosa comunidad celestial que estará cercana de manera permanente al Padre. Cristo quiere reafirmar la esperanza en el destino, recordándoles a los discípulos que Él siempre dice la verdad, que si no fuera así, que si no fuera cierto que Cristo va a lograr una morada para cada uno de ellos en la casa de su Padre, que si no fuera cierto que la muerte y la resurrección aseguran un lugar para ellos en el cielo, Él se los diría. Por eso dice, si así no fuera, yo se los hubiera dicho, porque Cristo no miente. De hecho, ustedes saben que una de las cosas que Dios no puede hacer es mentir. Me gusta mucho preguntar eso cuando estudiamos teología propia. ¿Qué cosas no puede hacer Dios? Muchas veces nos vamos con la finta y decimos, no, ¿cómo crees? Dios puede hacer todo. No, Dios no puede hacer todo. Dios no puede mentir. Y Cristo no puede mentir. Y Cristo le dice a los discípulos, si lo que yo les estoy diciendo no fuera así, yo les hubiera anunciado lo contrario. Les hubiera dicho, luchen por su vida y traten de ganarse con sus méritos una morada en el cielo. Pero Cristo dice, yo voy a preparar esa morada para ustedes, porque han creído en Dios y han creído en mí, que les consuele esa verdad. Y si no fuera como les estoy diciendo, ustedes ya lo sabrían. Cada uno
dentro de casa tendrá su morada, y no habrá un solo creyente que se quede sin lugar. Hermanos, quisiera aquí nada más señalar una nota importante que les puede servir a la hora de platicar con un testigo de Jehová. Los testigos de Jehová son una secta peligrosa porque niegan algunas verdades elementales del cristianismo, como la idea de Cristo, pero también niegan la realidad de que hay una morada especial, única, auténtica para cada uno de los que han creído en Cristo. Ellos enseñan, entre muchas otras cosas, que solamente 144,000 personas habitarán el reino de Dios. Y un texto como este contradice contundentemente lo que ellos enseñan. Cristo dice, voy a preparar lugar para ustedes. Y esta verdad es una esperanza que nos consuela a todos los que confesamos el nombre de Cristo en toda la historia. Cristo estaba en la cruz del Calvario y en el momento más difícil para confiar en Cristo. Bueno, creo que hay dos momentos muy difíciles para confiar en Cristo: el pesebre y la cruz. Ya un día, si tenemos la oportunidad, hablaremos del pesebre en diciembre, pero ahorita no es diciembre, es abril. Y en la cruz, Cristo está en uno de los dos momentos más bajos de su humillación. Y el ladrón que estaba muriendo junto a Cristo no está poniendo su confianza en el Cristo que hace milagros o predica hermosos discursos, sino en el Cristo que está muriendo y padeciendo en la cruz. Y solo por su fe Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De tal manera que Cristo afirma para todos los creyentes un lugar en el cielo. Y espera que estemos seguros de eso. Nos vamos a morir. Hermanos, no sé qué pasa en el cerebro. Eso me gustaría mucho traer para la siguiente vez a algún estudio clínico. ¿Qué es lo que hace el cerebro para poder suprimir los pensamientos de la muerte? Vivimos como si no nos fuéramos a morir. Nunca pensamos en eso. Hace poco ahí en el grupo donde yo estudio, un hermano atropelló a un motociclista, en un estudio que yo doy, los miércoles, un hermano atropelló a un motociclista y le dieron un citatorio. Tenía que presentarse a Barrientos a declarar. México, en Barrientos, ¿sí conocen el penal de Barrientos o han escuchado el penal de Barrientos en México? Es una cárcel, ¿no? En el Estado de México. Y cada miércoles hablábamos de eso, porque él estaba esperando el día del citatorio. ¿Por qué no esperamos el día de nuestra muerte? Algo hacemos, ¿no? Que enterramos o anulamos ese pensamiento como si nunca fuera a ocurrir, pero va a ocurrir. Nos vamos a morir. Y es muy grato saber que cuando muramos, despertaremos en la presencia de Dios. Porque hemos creído en el Padre y en el Hijo. Y porque Romanos capítulo 8 nos afirma que porque Cristo murió efectivamente en la cruz del Calvario como nuestro sustituto, llevando la maldad que nos condenaba al infierno de fuego, no hay ningún poder que nos pueda separar del amor de Dios. Y que es una realidad muy cierta que cuando los cristianos despierten después de la muerte, lo harán para ver a su Salvador, cara a cara. Y eso es hermoso. Estaba viendo un documental en la semana. Hay personas que afirman haber muerto y haber visto el cielo. Y hay otras que afirman haber muerto y haber ido al infierno. Y no me refiero a esos que dicen que vieron a Selena o a Chabelo, ¿no? Sino a aquellos que por un par de minutos descendieron a un abismo de profunda oscuridad y por alguna razón inexplicable recibieron una segunda oportunidad. Escuchen, hermanos, independientemente de la postura que podemos tener acerca de estas experiencias, hay algo que me llama la atención. Alrededor del mundo, todos aquellos que afirman ver el cielo no querían regresar. Y nosotros somos tan mundanos que no nos queremos ir.
y los que experimentan la oscuridad quisieran volver a venir. De hecho, dice Cristo que crujen los dientes y lloran. Creo que eso se debe al gran tormento que significa para el alma saber que desperdiciaron la oportunidad. Cristo dice a los discípulos: no se turbe su corazón, si creen en Dios, crean también en mí. Lo que estoy por hacer garantiza para ustedes esto que ustedes hoy ven y no lo entienden, el que yo vaya a morir en la cruz. Lo que estoy por hacer garantiza para ustedes la vida eterna. Les conviene que yo me vaya. Hay una bella canción que dice: más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Bueno es alentar al alma turbada y cansada con esta verdad. Para ti, como cristiano, el hogar celestial es una realidad y Cristo ya lo ha preparado. Al morir, entrarás a casa. Y Romanos 8 te dice que la muerte no te puede separar del amor de Dios. De hecho, la muerte nos acerca definitivamente. La muerte de Cristo logra un lugar para nosotros en el cielo. Por medio de nuestra muerte y resurrección, escuchen, no hay nada que temer si somos hijos de Dios. Tenemos hermosas y seguras promesas a las cuales debemos aferrarnos y buscar consuelo en ellas. Termino, hermanos, con el versículo 3. Cristo continúa reforzando la idea consoladora de que irse es conveniente y que a los discípulos les conviene en última instancia que Él parta. Vean el versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esta conjunción y del versículo 3 funciona justo como un refuerzo de la idea, como si dijera: por eso, si no me voy y les preparo un lugar, no podría venir de nuevo para llevarlos conmigo a ese lugar. Pero es por causa de que me voy que después puedo regresar por ustedes para llevarles al lugar que preparé. En ese sentido, las bodas judías funcionan también como un símbolo de la unión de Cristo con la iglesia. Y ustedes saben que el novio, cuando desposaba a una muchacha, iba y preparaba un lugar un año para después venir por ella y llevarla a ese lugar. Así Cristo ha muerto por el pecado de la iglesia, ha satisfecho la ira de Dios y está en el cielo preparando el lugar donde habitaremos cada uno de nosotros cuando nos llame a su presencia. Y es claro que el lugar del que habla es el cielo, y es claro también que en el cielo habita el Padre y el Hijo, y que ese es nuestro destino. Ahora vean aquí que se añade una promesa: Cristo mismo vendrá por ellos. No los va a mandar traer con ángeles, sino que Cristo mismo vendrá por ellos. Esto, hermanos, viene a ser una alusión, una referencia directa a la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora ojo con esto: a lo largo de la historia, este versículo se ha usado para alentar a todo creyente que muere. De hecho, muchos padres de la iglesia usaban este versículo para predicar en los velorios de los cristianos o para hablar en los velorios de los mártires, lo cual es correcto, como yo lo estoy haciendo desde que empecé este sermón. Pero cuando Cristo dice vendré por ustedes, está haciendo una referencia directa a la segunda venida. Por extensión, creemos que esta promesa es para todo aquel que muere, porque Cristo le dice al ladrón en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Luego Pablo dice: para mí estar ausente del cuerpo, estar presente en el Señor. Pablo sabe que vivir es Cristo, morir es ganancia. Inmediatamente el alma del cristiano está en la presencia de Dios, pero sin su cuerpo. Para Dios el cuerpo es importante, si no nos lo hubiera dado. Nota práctica: hay que cuidar el cuerpo, hermanos. No hay que tratarlo como basura, porque no lo es. Porque con el cuerpo glorificamos a Dios.
y servimos a Dios. Es importante, porque Cristo va a regresar por nuestros cuerpos y los va a glorificar, para regresar al alma el cuerpo que le corresponde y que podamos habitar permanentemente en la presencia de Dios, no solo espiritualmente, sino corporalmente, como un hombre completo, como una mujer completa, como fuimos constituidos en el Edén. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él va a resucitar a los muertos para unirlos corporal y corporativamente consigo mismo para siempre. Cuando Cristo dice, os tomaré a mí mismo, se ha enseñado comúnmente una referencia a un rapto pretribulacional, pero aquí Cristo no está hablando de ningún rapto pretribulacional. Independientemente de la escatología que se tenga, Cristo aquí está haciendo una referencia a su segunda venida, en donde Él toma a su iglesia para regresarle un cuerpo resucitado, para que donde yo estoy ustedes también estén de manera permanente. Permanente. Un retorno visible donde el Señor Jesucristo es validado como Rey de Reyes y Señor de Señores, y su iglesia es resucitada y unida permanentemente con Él. Ahora, hay dos tonos destacables aquí, y con esto cerramos. El de tomarnos para estar con Él. Eso es lo primero, hermanos. Cristo nos toma con la finalidad de unirnos a Él. Otra vez, no solo es que no mande por nosotros, ya vemos que Él viene, Él va a tomar a su iglesia para que habite permanentemente con Él. Pero no solamente nos toma para botarnos ahí en donde tenemos que estar, sino que nos quiere cerca de Él para siempre. Ese es el gran amor de Jesucristo por su iglesia. Ahora, el de tomarnos con mucho gozo. Este verso, os tomaré, tiene aquí el sentido de recibir con bienvenida. Este pasaje se ha aplicado a la muerte, aunque Cristo profetiza, como les decía, la resurrección de la segunda venida. El Señor Jesucristo recibe con bienvenida a todos los que terminan la carrera. Qué gran consuelo. La primera, la básica, la gran esperanza de los cristianos es y siempre será el cielo. Por eso yo les quiero llamar hoy, hermanos, a que miren al Cristo crucificado, porque el Cristo crucificado es el que compró para nosotros el cielo y se lo compró al Padre. Éramos deudores del Padre. Y Cristo cargó en la cruz del Calvario todo lo que le debíamos al Padre. Y la única manera de ir al cielo es creyendo en Jesucristo. Si ustedes el día de hoy han estado confiando en cualquier otra cosa que no es Cristo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de la idolatría. Arrepiéntanse de creer que es su propio mérito, prudencia, inteligencia lo que les puede salvar. Arrepiéntanse de creer incluso que asistir a una iglesia de sana doctrina puede salvarles. Solo puede salvarlos creer en el Padre y en el Hijo a quien Él ha enviado. Creer con todo su corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, como lo van a estudiar el domingo. Creer que fuera del nombre de Cristo no hay salvación. Si alguno aquí todavía está luchando con idolatría en su corazón, le ha costado trabajo despojarse de toda esa imaginería que venimos arrastrando, sigue confiando en el mérito de los santos o de la Virgen y sigue pensando que el mérito de cualquier semideidad o deidad le puede ayudar, arrepiéntete, porque estás incurriendo en la falta al primer mandamiento. Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el único que salva es Dios por medio de Jesucristo. Y si tú sigues una vida de pecado, aunque te digas cristiano, y la constante en tu vida es pecar, ofendiendo a Dios, y no tienes dolor por tu pecado, pero algo está tocando tu corazón esta noche, si tu conciencia está despertando y eres capaz de ver que hay algo que está mal en ti, no lo dejes ir, enfréntalo y arrepiéntete de ese pecado. Y pídele perdón a Dios.
y clama a Dios por tu vida. Porque tú no sabes si el día de mañana vas a despertar en este mundo o en el venidero. Y tú no sabes si cuando veas a Dios cara a cara escucharás estas hermosas palabras: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Pero fiel en qué? Bueno, los que escuchan esas palabras han sido fieles a la palabra de Cristo, al evangelio de salvación, y han perseverado en el evangelio de salvación. Pero habrá otros que llegan, decía John Bunyan, ¿no?, en El progreso del peregrino. Lean ese libro, vean esa hermosa película, es una caricatura. Decía John Bunyan que una de las cosas más impactantes que reconoció al final de su peregrinaje es que en las mismas puertas del cielo hay un acceso a la gloria y un acceso al infierno. Porque algunos escucharán lo contrario: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Porque no pusieron su confianza en el Padre y el Hijo, porque el cielo nunca fue su consuelo, porque siempre buscaron las cosas de la tierra, porque amaban más al mundo, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres. Cuando dice Cristo: el que ama más padre, madre, hijos, hermanos, que a mí, no es digno de mí. Y Cristo hoy nos recuerda que todo lo que Él hizo, lo hizo para arrebatarnos del infierno y llevarnos a una morada que Él prepara para nosotros, pero requiere de nosotros fe. Para que podamos ser consolados con la realidad del cielo, tenemos que creer. Porque el peor de los engaños es el autoengaño. Y no puedes vivir pensando que estás bien si no estás bien, en el caso de que no estés bien. ¿Y cuál sería el caso de que no estés bien? De que tú no le hayas dado todo tu corazón, tu mente, tu alma y tus fuerzas a Jesucristo, Señor y Salvador. El consuelo de los creyentes es el evangelio.